Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes, las nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a su canal de Lelía Astral. Si es la primera vez que nos visitan, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis entre aquellos que pues cumplen con todos los requisitos que decimos durante el video. Esto lo hacemos en agradecimiento porque por ustedes quedarse viendo el video hasta el final y suscribirse apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados, así que es súper importante que vean el video completo. Contarles que si se suscriben y activan la campanita ya mismo, pueden participar en nuestros en vivo en los cuales respondo preguntas gratis y que estas lecturas son generales, sin fecha específica, sexo, género e identidad. Si no resuena puedes ir a tu ascendente y si no conoces el tuyo en la cajita de descripciones te dejé el link. Vamos a comenzar. Esta lectura tiene varias partes. Primero un mensaje general, segundo el amor, luego los solteros y finalmente la economía. ¿Ok? Empezamos con el mensaje general. Mensaje general de todos los angelitos, de parte de los ángeles, arcángeles, querubines del universo y nuestros guías espirituales para Libra. Primer mensaje. Hallarás lo perdido. Tiempo de recuperar cosas, Libra. Tiempo de recuperar quizás sea la paz, la tranquilidad, la reconciliación, la paz y el perdón con algunas personas con las que tienes bastantes problemas. Hallar lo perdido también me habla acerca de un dinero, situaciones importantes, asuntos legales que considerabas tú ya no había nada que hacer. Me resuena mucho decirles que puede estar llegando una solución a su favor durante estos próximos días o semanas. Entonces me encanta porque comenzamos con pie derecho, con que Libra pueda recuperar lo perdido. Estoy pensando en Virgo. Serás llamado a renacer. Bueno, estábamos hablando precisamente de recuperar aquello que se había perdido y sale esta carta en cuanto a serás llamado a renacer y esto me habla mucho acerca de una persona que tiene un nuevo inicio, un nuevo comienzo y esto me habla de que ustedes van a tener como la oportunidad o la posibilidad de poder empezar de cero, ¿sí? Comenzar algo de cero con algo que recuperan. Entonces siento que es una muy buena energía para todos mis amigos de Libra, porque algunos ya estaban como con los brazos caídos, dándose por vencidos en unas situaciones importantes, en el dinero, en la salud, en el amor, y las cosas empiezan de cero para ti. Tienes una nueva oportunidad, te dice el universo. Vamos a ver el último mensaje para ustedes. Y me dice, hallarás tu luz interior. Parte del cambio y parte de esto bueno, parte de renacer y parte de que las situaciones alrededor de ti se transformen, debe iniciar contigo en tu interior, ¿sí? Todo cambio siempre debe iniciar de adentro hacia afuera, toda proyección. Recuerden que lo que creamos en nuestra mente, creamos en nuestro mundo. Entonces es el tiempo de recuperar la paz, la tranquilidad, de sanar cosas, de ponerte en paz contigo mismo, me dice Libra. Hay cuestiones que necesitas perdonarte, hay cosas que ya debes soltar para poder sanar, para poder avanzar, para poder comenzar de cero, porque vas a renacer. Va a haber un nuevo amanecer para tu vida en ciertos aspectos y necesitas ponerte al día con ciertas cuentas para que esto fluya. Este ha sido el mensaje general para los Libra. Veamos qué nos dice el tarot para aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Luego pasamos a los solteros. Bueno, pensamientos de esta personita hacia ti. Les aclaro que puede ser el novio, el crush, el amante o el ex, estar juntos o separados y eso no va a influir en esta lectura. Pensamientos de esta persona hacia ti. Bueno, veo que es una persona algo prepotente, alguien a quien normalmente le costaría muchísimo aceptar sus errores, pero que en este momento está empezando a darse cuenta de que quizá no todo lo que ha hecho en la relación ha estado bien. Me dice esta carta del emperador invertido que es alguien acostumbrado a siempre tener la razón, que es una persona a veces algo inflexible, autoritaria, no tú, sino esa persona especial, que como te digo le cuesta mucho reconocer sus errores en ocasiones.
Aparte de esto, siento que a veces tiene unas actitudes algo egoístas, ¿sí? Que es alguien que siempre está pensando en yo y yo, y que pues Libra quedó como por allá, relegado en un lado. Alguien que definitivamente ha tenido tentaciones de infidelidades, no te puedo asegurar en este momento si realmente se cumplieron o no, pero esto es lo que estoy percibiendo en cuanto a este personaje especial en este momento. Alguien que es perfectamente consciente de que la relación tuvo un final y que en el final tuvo o va a tener un final y que en el final está participando allí activamente. Si esta lectura no resuena con ustedes, los invito a que vean su signo ascendente, ¿ok? Entonces quiero comentarles que este personaje pues siento que es muy prepotente, Libra, realmente, qué pena decirlo, pero ¿qué fue lo que le viste? Porque digo, ¿no? El hecho de estar con alguien que no reconoce sus errores, que es egoísta, que vive por allí como buscando lo que no se le ha perdido. Pues yo digo, uno que hace al lado de una persona así, ¿sí? Uno debe amarse un poquito, quererse un poquito. Y yo sé que me encantaría, como siempre les digo, me encantaría darles flores, amores en todas las lecturas y decirles que todo va a estar bien y que los aman y todo, y que va a ser felices y que van a comer perdices, pero yo tengo que darles el mensaje y sé que este mensaje va a llegar a un Libra y ese Libra va a saber que esa relación realmente no le conviene, ¿sí? Que tiene que cortar, que si le estabas pidiendo una señal al universo para terminar esa relación, Libra, esta es la señal. Bueno, que no más con esto, no más con esta persona que no te ha dado tu lugar, no más con esta persona que definitivamente no ha valorado lo que Libra es. Aquí nuevamente me sale, todo esto es un obstáculo para que se genere esta relación. Esa copa me habla acerca de un amor no correspondido, de un amor inestable, de algo que continuamente estaba cambiando, que un día te mostraba interés, luego 3 días o una semana no, un día te hablaba bonito, luego era indiferente. Entonces esto es un amor en el que solamente tú estabas queriendo. Tienes que tener presente eso, Libra. Vamos a ver qué más nos dice respecto a ti. La carta de la herencia me dice que es muy bueno que en este momento te apoyes en tu familia y en aquellos amigos que consideras son como una familia para ti. Quizá por eso en el mensaje general me hablaba de renacer de lo antiguo. Quizá por eso me hablaba de una transmutación, de sanar, de cambiar, de cerrar, de soltar. Porque algunos de los Libra están en esta relación tóxica y necesitan ya cortar definitivamente con esto. Apóyense en su familia, apóyense en sus amigos. Es tiempo de no estar solos, de no estar solas, pero poder tomar esta decisión ya mismo. Amor y el deseo para el futuro viene esto, y es que tú mereces lo mejor, Libra. Tú mereces realmente alguien que pueda estar amándote a la altura y a la medida de lo que Libra da, ¿sí? Me dice que tienes que pensar muy bien si vas a decidirte por esta relación, si vale la pena, aunque yo diría que no, si vas a decidirte continuar con esto o no. La carta de la indecisión me dice que tú en el fondo ya has pensado que esta es la decisión correcta, cortar de raíz con esto, pero que en el fondo tú como que no lo quieres hacer. Y la carta del patrimonio nuevamente me dice, apégate a tu familia, apégate a las personas que te quieren, vas a poder salir de esto. Viene un amor que sí te ama, que sí te desea, que sí te respeta, que sí te valora. Sal de esa relación tóxica en este momento, amigo o amiga. Veamos qué te dice el tarot. En este momento el tarot de los ángeles a ti. La energía te hará reinar. Y reinar es poder tomar la decisión clara, correcta, firme y mantenerte en ella de terminar con esto que no te conviene para nada. Veamos el oráculo. Me dice que necesitas valorarte, darte prioridad para atraer a un amor bueno, para atraer a un amor bonito, ¿ok? Bueno, eso ha sido el mensaje para los que tienen una conexión con alguien. Este mensaje fue como fuerte, como regañadiente, creo, lo sentí así, pero pues hay que decir lo que las cartas dicen, no es lo que uno quiere escuchar, sino lo que uno necesita escuchar.
Bueno, si no resonó, pueden ir a su signo ascendente o si quieren acompañarnos hasta el final nos apoyan con su tiempo de visualización. Bueno, para todos aquellos que se encuentran solteros, en este momento las cartas les dicen, te sientes derrotado, te sientes cansado, necesitas equilibrar el tiempo que trabajas y el tiempo que descansas para poder empezar a ver los resultados. Tu rendimiento está bajando y está disminuyendo porque no estás descansando lo suficiente. Hay situaciones del pasado, deudas que todavía no has podido sanar o salvar o saldar. Necesitas llegar a un acuerdo para que esto te quede un poquito más liviano y no te desgastes tanto. Número de la suerte para ti, el 12. Bueno, quiero leer ahora la parte emocional que viene para el amor. Me dice que algunos de ustedes en este momento no tienen muy claro como la perspectiva de qué es lo que realmente quieren en cuanto a su vida sentimental o amorosa. Puede ser que unos días amanezcan con ganas de, oh, qué rico ya una relación estable, otros días en los que sinceramente no quieren tener a nadie cerca porque qué pereza volver a los problemas y a las peleas. Me dice que hay oportunidad de recuperar una relación perdida, pero que tienes que avanzar con precaución. Una relación con alguien que tú considerabas ya no había oportunidad, o puede ser este tipo de situaciones en las cuales nunca se han dado las cosas por más de que ambos hayan querido o hayan intentado. Hay ahora esta nueva oportunidad, pero debes ir con precaución. Me dice definitivamente que la constancia en esa nueva comunicación, en esa reconquista de alguien, va a dar los frutos, pero que tienes que ser constante. Hay alguien con quien siempre has querido tener una relación y las cosas parece que no se han dado. Es el momento de despejar realmente qué es lo que queremos en la vida. Y si te decides a recuperar lo perdido, quiero que seas constante, que no vaya a ser que unos días sí y otros no, porque le harías daño a una persona que vale la pena. Consejo de parte del tarot de los ángeles, a ti te dice tus obras revelarán tus orígenes. Y como te digo, lo que hagas va a revelar realmente quién eres. Así que aclara qué es lo que quieres y tienes la oportunidad de tener por fin algo con alguien que siempre has querido, pero tendrás que ser firme y constante. Nada de inestabilidades, nada de que un día sí y al otro no. Eso te aconseja en este momento el tarot. Consejo para la economía en general de todos los Libra. Me dice que llega una ayuda de parte de una mujer que profesionalmente o económicamente tiene cierto poder, cierto estatus social que te va a ayudar bastante. Acepta esa ayuda porque te conviene muchísimo durante estos días, Libra. Esta persona traerá equilibrio y además es alguien de quien puedes aprender muchísimo porque la carta del 8 significa aprendizaje. Creo que va a ser como una mentora, alguien de quien debes como aprovechar y succionar todo ese conocimiento, toda esa experiencia, porque profesionalmente te dará un impulso, económicamente también. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 43. Y quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, contarte que los requisitos son primero estar suscrito, segundo activar la campanita y tercero darle like y escribir en los comentarios la palabra mora. Te llevo a mi corazón, síguenos en redes sociales y bueno, nada, inviten a sus amigos para que cada día esta comunidad sea más grande y podamos ayudarnos más.